el tema número 17 se llama la oración de Asa. La oración de Asa. Hermanos, quiero decirles a manera de introducción lo siguiente. Si nosotros nos propusiéramos escribir la biografía de los hombres y de las mujeres de la Biblia, pues sin duda aprenderíamos muchas cosas hermosas, muchas cosas importantes. Podríamos incluso catalogar esas biografías como hombres y mujeres quizás, qué sé yo, de carácter fuerte, de carácter débil, de una fe grande, de una fe quizás débil, no lo sé. Pero creo yo que al final de todo, ese estudio que nosotros nos atreviésemos a hacer respecto a las biografías de los hombres y mujeres de la Biblia, lo que más debería de llamarnos la atención es cómo al final su vida se describió delante de Dios o cómo se caracterizó delante de Dios. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido aciertos en la vida cristiana y también hemos tenido errores o hemos cometido pecados. Yo me atrevo a creer que la gran mayoría entraríamos dentro de ese catálogo. Hemos tenido aciertos, ¿verdad? Hemos tenido momentos hermosos ante los ojos de Dios, pero sin duda también hemos cometido algunos pecados. Al final de todo, al final de nuestra vida, ¿qué resaltaría más ante los ojos de Dios? ¿La rebeldía o la obediencia? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un hombre llamado Asa, cuya vida, excepto la última parte de ella, se caracterizó precisamente por ser una vida agradable delante de Dios. Y quiero que conozcamos un poquito acerca de Asa. Punto número 1. Vamos a hablar acerca de sus obras. Versículos 1 al versículo 7 del segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Voy a leer primero que nada los primeros 2 versículos. La palabra de Dios dice así: Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Hermanos, hace mucho tiempo, era yo alumno del seminario en aquel entonces, me llamó mucho la atención la vida de los reyes, y especialmente la vida de Asa. Porque Asa, dice la Biblia, que hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Quién fue Asa? Asa, hermanos, fue bisnieto del rey Salomón. La semana pasada prediqué acerca de este hombre. Asa, hermanos, era su bisnieto. 10 tribus componían las tribus del norte y 2 tribus componían las tribus del sur. Con el paso del tiempo se le conoció al norte como Israel y al sur como Judá. Judá en realidad estaba compuesto por 2 tribus, por la tribu de Judá y por la tribu de Benjamín. De esa parte sur, vamos a llamarle de la parte más pequeña, este hombre asumió el trono. Y dice la palabra de Dios que cuando él asume el trono, él también asume la responsabilidad de hacer algo para con su vida y para con su pueblo. Dice la palabra de Dios que él se da cuenta de la gran responsabilidad que tiene delante de los ojos de Jehová y él se propone hacer toda una serie de reformas dentro del pueblo que él estaba gobernando. Hoy quiero que veamos algunas de esas reformas, no las vamos a ver todas. Quiero que veamos algunas de las reformas que este hombre hizo, ¿verdad? Como consecuencia del entendimiento que tenía de responsabilidad delante de Dios, como consecuencia del amor que tenía hacia Dios y como consecuencia del compromiso que él sabía que como hombre y como rey también tenía, hermanos, delante de Dios. Punto número 1. Dice la Biblia que lo primero que él se propuso fue destruir los lugares dedicados a la idolatría, así como las imágenes que se adoraban en estos lugares. Versículo 3. Vamos a estar en segundo de Crónicas capítulo 14, a menos que yo diga lo contrario. Versículos 3 y versículo 5. El 3. Porque quitó los lugares del culto extraño y los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Versículo 5. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Quiero que observemos, hermanos, los verbos que están distinguiendo o que están resaltando las acciones que este rey Asa hizo. Dice que quitó, quebró y destruyó.
Este rey entendía una cosa: si yo quiero que mi pueblo, si yo quiero que mi nación sea distinta o sea diferente, lo primero que yo tengo que hacer es acabar con la idolatría, es destruir todos esos lugares, ¿verdad?, que eran usados para colocar imágenes y entonces a través de ellos desviar la adoración a Jehová. Hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros como país, como nación? ¿Qué tenemos que rogarle nosotros a Dios, al Dios de la Biblia, que se haga, hermanos, en nuestra nación, para que nuestra nación sea una nación distinta, para que la nación mexicana empiece a tomar un rumbo diferente? ¿Quién de nosotros, hermanos, como habitante de este país, no quisiera que hubiera trabajo, que hubiera paz, como de hecho, entre comillas, la hay, porque de hecho hay grupos por allí levantados, que hubiera justicia, que hubiera equidad, que hubiera incluso un buen gobierno? ¿Quién de nosotros no anhelaría eso? Creo yo que prácticamente la mayoría, si no es que la totalidad de personas que estamos aquí. Incluso nosotros estamos en época electoral y quizás algunos estamos a favor de una persona o a favor de otra. Estamos a favor de un programa político, de un programa económico, de un programa educativo o de algún programa X. Está bien, eso es respetable. Pero ¿qué es lo que deberíamos de buscar nosotros como creyentes, hermanos? Primero que nada, una de las primeras cosas que debiéramos de estar buscando es una reforma, pero no es una reforma política, no es una reforma social, no es una reforma económica, sino una reforma religiosa. Ahora, no una religiosa de costumbres, no una religiosa de hábitos, no una religiosa de ritos, sino una reforma en la que primero que nada se barriera y se quitara, hermanos, de nuestra casa, si es que fuera el caso, de nuestra calle, de nuestra colonia, de nuestra ciudad, de nuestro país, de todos los ídolos, hermanos, que nosotros encontramos cuando vamos por la calle. Si ustedes y yo, hermanos, camináramos por cualquiera de las calles, o la mayoría, o alguna de las calles, hermanos, de nuestra ciudad, no tardaríamos mucho en encontrar un altar. Prácticamente no hay colonia que no tenga un altar, ya sea un altar a una virgen, ya sea un altar a un santo, ya sea un altar a la muerte, ya sea un altar a un ídolo X, ya sea incluso un altar a una persona o algún símbolo, ¿verdad?, que es colocado allí en la parte exterior de una casa, de un jardín, de un parque, de un mercado o de algún lugar, con el propósito, hermanos, de motivar a la gente que pasa a su adoración. La gente que coloca todo esto cree que está adorando a Dios, pero todo eso no tiene nada que ver con Dios. Hay gente que cree, ¿verdad?, que de esa forma está agradando al Señor. Hay quien conscientemente sabe que no tiene nada que ver con Dios y entonces adora esa imagen y también adora a Dios. Exactamente eso estaba ocurriendo, hermanos, ya desde el tiempo antiguo en el pueblo de Israel. Eso que nosotros vemos en las calles, esa cantidad de ídolos que hay por todo lugar, no es nuevo, no es común de nuestro tiempo, no es común de nuestra generación. Por generaciones el ser humano, ¿verdad?, ha colocado lugares altos, entiéndase un nicho, a través de los cuales, ¿verdad?, él coloca una imagen y dobla sus rodillas o levanta sus manos u ofrece alguna otra cosa con el propósito de adorar. Y Asa entendió una cosa. Entendió que quizás los reyes anteriores, porque él cuando menos en Judá, si mal no recuerdo, era el cuarto, lo había permitido. Tal vez él pensó, mi nación lo ha permitido en el pasado, pero ahora, si yo quiero una nación distinta y una nación diferente, lo primero que yo tengo que hacer es una reforma que acabe con toda esa idolatría. Y entonces dice la palabra de Dios que este hombre, que este rey llamado Asa, ¿verdad?, emprendió esta limpieza por todo el pueblo, por todas las dos tribus que él gobernaba. Y dice la palabra de Dios que como consecuencia Dios hizo algo. ¿Se dieron cuenta en el verso que leímos, hermanos? ¿Qué fue? Les dio paz. ¿Se dan cuenta? Ese pueblo del sur, ese pueblo de Judá, tuvo paz como una bendición de Dios, como resultado, ¿verdad?, de reconocer que todos esos ídolos, que todo lo que estaba en esos lugares altos, incluso en sus casas, no eran de su agrado, y entonces Dios bendice la obediencia.
Me dio gusto, decía nuestro hermano que daba la clase de escuela dominical hace rato, Dios bendice la obediencia. Y esto es cierto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros quizás no tenemos pleitos en nuestras casas? No tenemos problemas. Comemos y estamos peleando. Vamos a dormir y nos vamos enojados. Nos levantamos y nos levantamos enojados. Tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestros padres y muchas veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Te has puesto a pensar que quizás hay un ídolo en tu casa? Que a Dios no le agrada que lo tengas allí. Y tal vez tú digas, pastor, espéreme, usted puede ir a mi casa y no hay un solo ídolo, no hay una sola imagen. Bueno, la palabra de Dios dice que idolatría es todo aquello que desvía tu mirada de Dios. ¿Cuántos de nosotros no pasamos horas sentados en la televisión, pero nos cuesta orar 10 minutos? ¿Cuántos de nosotros, verdad, hermanos? A mí me da tristeza ver que a muchos jóvenes les gusta la lectura y leen libros de este tamaño. ¿Cuántos de ustedes, y no levanten la mano, se han leído la serie completa de Harry Potter, por ejemplo? Son libros de este tamaño, pero no son capaces de leer la Biblia. Y lo publican allí en el Face, ¿verdad? En el Internet. Hermanos, si tú quieres paz en tu casa, si yo quiero paz en la mía, tengo que sacar los ídolos. Aquello que roba la paz, que roba la bendición de mi hogar, de mi casa, de mi familia. Has entendido una cosa, si yo quiero un pueblo mejor, necesito que entonces la adoración sea únicamente a Jehová, únicamente a Dios. 2, Él se propuso ordenar que el pueblo fuese obediente a Dios. Versículo 4, recuerden siempre que estamos en 2 de Crónicas, a menos que yo diga lo contrario. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Sin perder 2 de Crónicas, les pido de favor que vayan a Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 al 20. Y vamos a leer este pasaje de la Escritura, Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 y al 20. La palabra de Dios, hermanos, dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dice 2 libro de Crónicas, hermanos, que cuando Asa asume el trono, no solamente manda que se terminen los lugares altos, aclara una cosa, no se quitaron todos, pero prácticamente la gran mayoría fue quitado, y al mismo tiempo, hermanos, de manera paralela, Asa ordenó a todo su pueblo que se leyera la ley de Jehová y que se obedeciera, hermanos, que se pusiese por obra, hermanos, lo que Dios mandaba en la ley, lo que Él mandaba en la Escritura. Si ustedes leyeron conmigo, hermanos, Deuteronomio, dice la palabra de Dios que lo primero que un rey tenía que hacer cuando asumía el trono, ¿qué era? ¿Presentar su programa económico? ¿Presentar su gabinete? No, lo primero que tenía que hacer era mandar a un sacerdote que elaborara una copia de la ley. Él tenía que tenerla a su lado. A ver, espérate, ¿era el rey que no tenía cosas más importantes que hacer como gobernar una nación? Él tenía que leer la Biblia, ¿cuántas veces, hermanos? Todos los días. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, si nos preguntáramos hoy, hermano, ¿leíste la Biblia en la semana? Hermano, es que tuve mucho trabajo, discúlpeme, pero tuve mucho trabajo. Me voy bien, salgo bien temprano de la casa y salgo bien noche. Hermana, ¿leíste la Biblia? Pastor, tuve mucha ropa que lavar, mucho que planchar. Aparte, acuérdense que yo trabajo también en la casa. Jóvenes, ¿leyeron la Biblia? Pastor, es que estoy en época de exámenes. Estoy en trabajo, estoy en final de semestre. Es que tengo mucha tarea. Hermano, ¿le dijiste a tus hijos que leyeran la Biblia? Pastor, es que andan muy cansados mis hijos.
¿Cómo los voy a presionar para... Ya estudiaron mucho, pobrecitos. Bueno, ¿la leíste tú? Bueno, es que la verdad también he estado muy ocupado. He estado muy ocupada. Pero sí leí un poquito. ¿Cuántos capítulos leíste en la semana? Pues leí Juan 1. Hermano, ¿tú quieres una casa diferente? ¿Yo quiero un hogar diferente? No es leyendo un capítulo en una semana. Es leyendo la Biblia todos los días. Él era el rey. Nadie es tan grande y tan poderoso ni tan sabio en este mundo que no necesite la sabiduría de la palabra de Dios. Nadie. No estaremos un día, hermanos, en el estrato social de nuestro mundo tan alto que no necesitemos de Dios. Entre más alto, de hecho, un día Dios nos permita a todos ustedes, ¿verdad? O les permita a todos ustedes ocupar puestos importantes en el mundo, progresar, nunca vamos a no necesitar la palabra de Dios. Y este rey entendió cuál era la tarea y no solamente le preocupó a él mandó al pueblo que lo hiciese. Ahora, la pregunta es, ¿se puede ser cristiano por decreto? ¿Se puede ser obediente por decreto? No. Por supuesto, el decreto de un hombre no iba a lograr la santidad, pero él estaba cumpliendo con lo que la ley decía. Y yo estoy seguro que muchos en Judá tomaron la decisión de obedecer a su rey. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que la palabra de Dios nos enseña es que habitualmente cuando un rey ponía el ejemplo en su casa, entonces sus súbditos o la mayoría de ellos, ¿qué hacían? Hermanos, lo imitaban. Por eso entonces, hermanos, los que somos padres de familia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar los ídolos, tenemos que leer la Biblia, si queremos que nuestros hijos lo hagan. Tal vez no lo hagan, yo no estoy diciendo que lo van a hacer. Por decreto no podemos mandar, no podemos lograrlo, pero tenemos que mandarlo. ¿Sí nos damos cuenta? Tal vez tú no lo logres, no logres nunca que lo hagan, pero tienes que mandarlo, porque es tu responsabilidad, porque es la mía, porque es nuestra obligación continuamente estar provocando reformas que nos lleven siempre, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. 3, estamos conociendo quién es Asa y estamos hablando, hermanos, en esta mañana acerca de sus obras. Destruyó los lugares dedicados a la idolatría, así como las imágenes que eran adoradas. Ordenó que el pueblo fuese obediente a Dios. 3, se propuso preparar las ciudades para tiempos de guerra. Versículos 6 y 7. Se propuso preparar las ciudades para tiempos de guerra. Versículo 6. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Hermanos, si tenían paz, ¿para qué edifican? Si tenían paz, ¿para qué refuerzan los muros? Es predicación, pero me gustaría por lo menos escuchar un par de opiniones. Estaba anticipando que estaba siendo responsable, estaba previendo lo que pueda suceder en el futuro. ¿Alguien más? ¿Laura? El hermano Julio y la hermana Laura acaban de decir algo muy importante. Estaba siendo responsable. Estaba previniendo. Hermanos, ¿qué tiene que hacer el cristiano cuando en su hogar las cosas marchan bien? Bueno, no estoy diciendo que nos sobre dinero, no estoy diciendo que hemos alcanzado la felicidad absoluta, pero tenemos para comer, tenemos para pagar la renta, estamos al corriente con los servicios, quizás tenemos créditos pero los estamos pagando, la estabilidad con mi esposa, con mis hijos, bueno, está bien, ¿no? De vez en cuando quizás tenemos ahí un pequeño conflicto, pero ¿quién no lo tiene? Es decir, tenemos paz en nuestra casa. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando tiene paz en su vida, hermanos? ¿Echarse a dormir? No. Prevenir. ¿Y cómo puede prevenir el cristiano para tiempos de guerra?
velando y orando. El cristiano es una persona que cuando su vida marcha bien, tiene que aprovechar la paz para fortificar su casa, para cuando venga la prueba, para cuando venga la tentación, para cuando venga la crisis. El cristiano que más ora es el que está en crisis. El problema está en que no está fortalecido para aguantar la prueba. Y por eso muchos creyentes en tiempo de prueba se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, reniegan de Dios, dejan de leer la Biblia, o dejamos, decía el otro, ¿verdad? Abandonamos. ¿Por qué? Porque estamos débiles. ¿Qué pasa si una persona no desayuna, no come, no cena bien? Pasa cerca, trabaja mucho, se desvela, y un día está con una persona que tiene gripe. Se va a contagiar. ¿Cómo va a ser la gripe de esa persona? Se puede morir de una simple gripe. ¿Por qué? Porque está débil, porque no tiene defensas. Eso pasa precisamente con el cristiano, hermanos. Asa era un hombre responsable. Era un hombre que consciente de que lo que tenía provenía de la mano de Dios, que Dios estaba bendiciendo lo que él estaba haciendo. Entonces dice, vamos a prepararnos porque esto no va a ser siempre así. El cristiano maduro sabe que tarde o temprano van a venir pruebas, que tarde o temprano van a venir tentaciones, y tenemos que estar preparados. Esa es la obra que tenemos que estar haciendo nosotros cotidianamente. La paz no es para reposar, es para trabajar más, sin la preocupación, ¿verdad?, de que haya un peligro. 4. La reforma de Asa tuvo como propósito corregir a todo aquel que violara la ley de Dios. Segundo de Crónicas 15, 16, es decir, un poquito adelante. Corregir a todo aquel que violara la ley de Dios. Hermanos, a mí me impresiona lo que dice este versículo, y espero que te impresione a ti también. Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. La palabra de Dios dice, y a una Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Hermanos, la madre del rey, sabiendo la reforma religiosa que su hijo está llevando a cabo, ¿qué hace, hermanos? Adora un ídolo. Sí. ¿Y qué hace el rey? Es que es mi mamá. Es que es mi hijo el consentido. Es que es mi hermano. Es que es mi hermana. Es que es mi cuñado. Es que es mi sobrino. Es que a él sí vamos a pasárselo, no hay ningún problema, no. ¿Qué hizo el rey, hermanos? En aquellos tiempos, la viuda de un rey, ¿sí?, cuando su hijo asumía el trono en lugar de su padre, automáticamente tenía un lugar de honor en la corte. Su lugar de honor era tan alto que evidentemente, ¿verdad?, toda la población cuando veía acercarse a la reina madre se inclinaban el rostro, ¿verdad?, porque la reina madre venía. Ese era el honor que le pertenecía a una persona como ella. En la corte quizás incluso, algunas cortes les permitían estar a las reinas madres por el consejo que podían dar incluso al ya haber visto a sus propios maridos, ¿verdad?, gobernar al país, y quizás el consejo en cierta forma que podía dar a su hijo. Pero esta mujer llamada Maaca, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que comete el error de ir tras la idolatría, y su propio hijo la quita de ese lugar de honor. Porque antes que nuestra familia, ¿quién está, hermanos? Dios. Yo sé que esto que les voy a decir a muchos quizás no nos guste, pero la palabra de Dios enseña nada más y nada menos de labios del Señor Jesucristo lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice Lucas capítulo 14, versículo 26. ¿Es este un llamado a la rebeldía de parte de Cristo? No.
En griego la palabra aborrecer no significa odiar como nosotros quizás muchas veces la podemos traducir. En griego la palabra aborrecer simple y sencillamente significa amar menos. Así que lo que Jesucristo está diciendo es que si no somos capaces de amar menos a nuestros seres amados, entonces no podemos ser sus discípulos. Que nuestro amor más grande debe de estar dirigido ¿hacia quién? Hacia Dios. Y yo decía que muy probablemente a algunos no nos va a gustar. Así que si mi padre, mi madre, mis hijos, mi esposa están queriendo desviarme del camino de Dios, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Reprenderlos. Reprenderlos. ¿Y qué tengo que hacer yo, hermanos? ¿Por qué no vienes al templo? Es que mis papás ya no quieren venir y pues ya yo tampoco. Es que mi esposo ya no quiere venir, pastor. Entonces pues yo tampoco, ya, ¿para qué voy? Es que mi esposa pues nada más quiere ir de vez en cuando y pues yo también entonces, porque pues ya qué hago. Ni modo de pelear con él, ni modo de pelear con ella. No, yo por eso dije, no es un llamado a la pelea, no es un llamado a la guerra. Cuando alguien de nuestra familia no está queriendo, nosotros tenemos que ser firmes y tenemos que ir adelante. Y si está bajo nuestra autoridad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que deponer ciertos privilegios, tenemos que quitar ciertos privilegios. ¿Sí nos damos cuenta? Aquí están los adolescentes, tampoco les va a gustar lo que les voy a decir. A lo mejor tus hijos no quieren caminar en los mandamientos de Dios. Hay privilegios que entonces quizás tendrás que quitar en tu casa para con ellos, porque tienen que obedecer a Dios, tienen que seguir la ley de Dios. Esto no se trata de que tú seas el pastor, o seas el predicador, o seas el maestro de escuela dominical, es porque eres creyente. Es porque somos creyentes. Él era el rey. Él era el rey. Y sabía que él era rey porque había un rey más grande que lo había puesto. En realidad, un rey, hermanos, no era sino un siervo de Dios que para que el pueblo tuviera cumplido el deseo de tener un líder visible, estaba puesto. Pero el rey, la única autoridad que tenía, ¿saben cuál era, hermanos? Obedecer la ley de Dios. El rey, la única autoridad que tenía era obedecer la ley de Dios. Y en la casa, la única autoridad que tenemos nosotros es para hacer valer la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que fue fácil hacer esa reforma, hermanos? No, no lo era, no lo fue. Sin embargo, Asa, dice la palabra de Dios, él decidió seguir adelante. 2, hablemos de su confianza. Segundo de Crónicas 14, versículos 8 al 15. Segundo de Crónicas 14, 8 al 15, dice la palabra de Dios. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y empezaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros y vino a Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Zefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerá, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerá, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. ¿Qué era lo común en aquellos tiempos, hermanos? Lo común en aquellos tiempos, y por algo Asa procuró fortalecer a las ciudades, era que en virtud de que había reyes codiciosos que querían avanzar para que sus reinos crecieran, entonces solían eventualmente salir a la guerra
¿verdad? Con el propósito de buscar alguna ciudad o algún país que ellos consideraran débil, ¿verdad? Que consideraran que no tenían la fortaleza suficiente como para poder defenderse y entonces salir con sus ejércitos poderosos y conquistarles y someterlos, ¿verdad? Tenerlos bajo su yugo y con ese propósito hacer que sus reinos pudieran crecer un poco más. Dice la palabra de Dios que entonces este hombre, este etíope llamado Sera, seguramente habrá enviado a algunos espías a conocer estas tribus, este pueblo, y consideró que era débil, consideró que podía atacarlo, y entonces dice la palabra de Dios que preparó a su ejército. Tenía un ejército de 1,000,000 de hombres. ¿Te puedes imaginar, hermano, en aquel tiempo un ejército de 1,000,000 de hombres? Él tenía 1,000,000 de hombres y tenía 300 carros. En aquel entonces eso ya era una fuerza realmente importante. Dice la palabra de Dios que Asa también tenía un ejército, pero solamente tenía 580,000 soldados, es decir, prácticamente una relación de 2 a 1. Eso implicaba entonces para Sera, ¿qué, hermanos? De primera mano, una elevada posibilidad de vencer. Y para asegurar la victoria, marcha con el 1,000,000 de hombres, marcha con sus 300 carros para ir a conquistar a Judá. ¿Pero qué hizo el rey Asa, hermanos? Dice la palabra de Dios que cuando Asa ve venir al enemigo, él no se preocupa. Él actúa de inmediato. Y lo que Asa realiza es lo que todo cristiano debe de hacer cuando está enfrentando un peligro grande o un peligro chico, una necesidad grande o una necesidad pequeña, un problema inmenso o un problema chico. Cualquier cosa, y es orar a Dios. Y lo que Asa, hermanos, realiza es lo siguiente: hace una oración en la que nosotros podemos encontrar por lo menos 5 cosas que debiéramos de imitar. 1, él reconoce que Dios no hace acepción de personas, que lo mismo ayuda al poderoso que al débil. Hermanos, el etíope pensó: voy a ir contra esta nación y la voy a destruir. Pero no tomó en cuenta una cosa. ¿Cuál fue? El Dios que ese pueblo adoraba. Él no tomó en cuenta que la fortaleza de ese pueblo no radicaba en los 580,000 soldados que tenían ni siquiera en las ciudades amuralladas. Él no tomó en cuenta que en la vida de alguien que alaba su nombre, la última palabra la tiene él. Hermanos, y por eso cuando Asa ora, dice: Señor, tú no tienes ningún problema en ayudar al fuerte o al débil, porque además para ti no hay un problema que sea grande o que sea pequeño. Hermanos, quiero repetir esta idea. En la vida de alguien que alaba el nombre de Dios, la última palabra la tiene Dios. No importa lo que las circunstancias nos digan. Las circunstancias pueden decir que no voy a salir de ese problema, que no voy a pagar esa deuda, que no voy quizás a recuperar la salud, que no voy a salir de esa situación difícil. Y si yo lo veo, voy a usar una frase incorrecta, pero permítame usarlo, con mis propios ojos, que las cosas son imposibles, lo último que yo debo de hacer es tirarme al suelo y decir: bueno, pues ya ni modo. ¿Ya qué? No. Yo decía hace unas semanas, a veces cuando estamos en una situación difícil, por ejemplo de enfermedad, decimos: yo por eso ya le pido a Dios que me lleve. Y yo decía: ¿por qué le pides eso a Dios? ¿Quién eres tú para determinar el tiempo de tu vida? El tiempo de tu vida lo decide Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Lo que yo tengo que hacer es decirle: Señor, tú no tienes ningún problema ayudar al fuerte o al débil. La última palabra la tienes tú. Yo no voy a ver a un ejército que es más grande. Lo que yo voy a ver es que tú eres el Dios cuya ley yo leo todos los días, cuya palabra he pedido que mi pueblo vea, ¿sí? A cuyo Dios adoramos, y entonces ahora yo vengo a ti. Hermanos, oremos a Dios.
siempre como la primera opción, especialmente cuando veamos o cuando las circunstancias nos digan que ya no hay salida. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 63, si mal no recuerdo 5, con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia. Para que haya milagros en nuestras vidas, primero necesitamos creer en ellos. Para que haya milagros en nuestras vidas, primero tenemos que orar. Para que haya milagros en nuestras vidas, primero tenemos que tener fe. Para que haya milagros en nuestra vida, primero tenemos que enfrentar enemigos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, Señor, y por qué no haces un milagro en mi vida? ¿Y por qué no haces un milagro en mi familia? Bueno, si tú quieres un milagro, entonces te voy a llevar a una situación de 2 a 1, ¿verdad? Usando el ejemplo de hoy, para que entonces tú muestres la fe en que realmente tú puedes ver un milagro. 2, él oró diciendo que se atrevían a enfrentar un enemigo más poderoso, única y exclusivamente porque confiaban en él. Esto es maravilloso. Señor, voy a luchar no porque tengo 580,000 y nos toca 2 a 1, yo creo que sí podemos, no. Voy a luchar porque yo confío en ti, porque tú dijiste, Señor, hermanos, la ley dice, Dios les había dicho, si ustedes siguen mis leyes, si ustedes obedecen mis mandamientos, ningún enemigo podrá hacerles frente. Si ustedes obedecen mi ley y obedecen mis mandamientos, ustedes van a ser cabeza y no cola. Si ustedes obedecen mis mandamientos, entonces yo, Jehová, pelearé por vosotros, les había dicho Dios. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer frente a ese maestro, jóvenes, que de repente quizás, ¿verdad?, ha amenazado con reprobarte, ha sido a ese compañero de trabajo, a esa persona que a lo mejor te ha amenazado, que te está haciendo fluctuar en tu fe. Tienes que enfrentarlo. ¿Cómo? En oración a Dios. Señor, yo voy a ir a esta entrevista de trabajo, voy a enfrentar a esta persona, voy a hacer esto porque confío que tú estás conmigo, tú eres Dios. Yo he obedecido tu palabra, por favor cumple tu promesa. 3, en la oración él dijo que en el nombre de Dios enfrentaban a un enemigo más fuerte. Vayan conmigo, sin perder, 2 de Crónicas, a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Que en el nombre de Dios enfrentaban a un enemigo más fuerte. ¿Qué significa? Significa que cuando yo voy a enfrentar una situación, la persona con la que yo voy a hablar tiene que saber que yo soy creyente y tiene que saber que no es más fuerte que quizás es más fuerte que nosotros, pero no que Dios. ¿Sí me explico? Tal vez alguien te diga, no, ¿sabes qué? Es que tú no vas a poder enfrentar esto, no vas a poder solucionar el otro. Es que con esa persona nadie puede hablar y lograr algo. Bueno, nadie ha logrado nada hasta ahora, pero yo no voy en mi nombre, yo voy en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios voy a llegar al corazón de esa persona, a convencerle, a pedir justicia. En alguna ocasión alguien me decía, pastor, ¿puede un cristiano demandar a otro porque no le pagó? Si lo haces justamente, ¿por qué no? Estás cobrando algo justo. Solo no mientes. Solo no busques rescatar más de lo que te debe. Estás en tu derecho, ¿por qué no tienes que hacerlo? ¿Sí nos damos cuenta? Hermanos, ¿cómo enfrentó David a Goliat? Bueno, pero es que David ya había peleado con osos. Bueno, pero es que David ya había peleado con leones. No. Él cuando enfrentó a Goliat, no tomó sus piedras, no tomó sus ondas y les dijo, mira, no hombre, 40 leones y 35 osos, ¿tú qué me duras? No, no hizo eso. No. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti
No dice con una onda y 5 piedras. ¿Recuerdas, Juan Carlos, una vez predicaste de esto y ibas a traer las piedras o si las trajiste? Ya no me acuerdo. Si las trajiste, ¿verdad? Y las colocaste aquí. ¿Recuerdo? O en su maleta. No, esa fue otra ilustración. Esa fue otra ilustración. ¿Te acuerdas, Juan Carlos? Él no le dijo, yo vengo a ti, ¿verdad? Porque soy un hombre muy valiente. No. Yo vengo a conseguir ese trabajo porque yo tengo 10 en mi escuela. Yo vengo aquí a esto porque, mira, yo soy el mejor profesionista, soy el mejor obrero, soy el más guapo, soy la más bonita. A mí me van a dar este trabajo porque, mira, ya las demás y yo soy la más bonita. No, hermanos. No. Él dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre, con la autoridad. Yo no estoy solo, alguien viene conmigo. Yo soy a quien tú ves, pero detrás de mí viene alguien que es más fuerte que tú. Los demás están temblando porque están viendo tu estatura. Los demás están temerosos porque están viendo tu lanza. Los demás se echan para atrás porque se miden entre ellos y tú. Pero yo no me mido entre tú y yo. Tú tienes que medirte contra el Dios que está conmigo y tú vas a perder. Eso es lo que está diciendo, hermanos, Asa. Yo vengo en tu nombre, Dios, en tu nombre voy a enfrentar. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 4. En la oración de este hombre, él reconoce que Jehová es su Dios. Y ustedes pudieran decir, oye, hermano Germán, pues eso es obvio. No, no es obvio. Porque había reyes que se acercaban a los profetas y le decían, oye, ora a Jehová tu Dios para que me escuche. Ora a Jehová tu Dios para que me dé. Ora a Jehová tu Dios para. Sí, ellos sabían que eran instrumentos de Dios, pero jamás se habían apropiado del temor a Dios. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos una fe propia. Y me refiero a los adolescentes y jóvenes, o a los hermanos adultos que quizás traídos por su cónyuge o por algún invitado están aquí. Estás aquí porque te han traído tus padres desde pequeño, pero estás esperando el momento en el que puedas decidir e irte del templo, de la casa de Dios. Yo te invito a que hagas una fe propia, a que tú digas, Dios es mi Dios. Yo voy al templo, voy a la iglesia porque voy a adorar a mi Dios. Voy a adorar a mi Cristo. Yo creo en mi Salvador. ¿Sí nos damos cuenta? Esa es la parte que tenemos que buscar nosotros. Y el rey Asa entendía que Dios era su Dios, primero era su Dios, por eso podía ser el Dios del pueblo. Por eso él podía orar, hermanos, porque finalmente él oraba no por sí, oraba por la salvación de un pueblo. 5. Dice en su oración que sabía que el hombre no podía prevalecer contra él, y por eso le dice Dios, no prevalezca el hombre contra ti. Es decir, demuestra quién eres tú, Señor. Este etíope fue a pelear contra un pueblo que creyó débil, midió sus fuerzas humanas, pero se le olvidó lo más importante, el Dios que ese pueblo adoraba. Y quizás la gente a nuestro alrededor, hermanos, puede mirarnos a nosotros, nuestra capacidad económica, nuestra posición social, nuestro lugar en la comunidad, nuestra inteligencia quizás, tal vez no somos los mejores. Pero si tú y yo tenemos a Cristo, entonces nosotros como Asa podemos orar en cualquier circunstancia. Y dejar siempre a Dios, hermanos, la última palabra. No importa lo que sea, hermanos, dejemos a Dios siempre la última palabra. Pero tengamos cuidado. 3, sus errores. Segundo de Crónicas, voy a pedir a alguien que le quisiera leer 2 versos, levante su mano. Pablo, si me haces favor, buscar segundo de Crónicas, 16, capítulo 1, versículo 2, y hermano Julio, segundo de Crónicas, 16, 12. Prácticamente, hermanos, este rey llamado Asa gobernó 41 años. 41 años. Prácticamente la gran mayoría de los 41 años, él se mantuvo en obediencia a Dios. Pero conforme creció, conforme se hizo más grande en edad, hubo un momento en el que en el año 36 de su reinado y en el año 39 pasó algo. Y en ese momento él se equivocó.
Vaya, hermano Pablo, me hace favor fuerte. Segundo de Crónicas 16, 1 y 2. En el año 36 del reinado de Asa, subió Asa, rey de Israel, por Judá, y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Judá y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: Gracias. Dice bueno, Julio. Gracias, Pablo. 16, 12. 12. Perdón. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscaba a Jehová, sino a los médicos. Gracias. Hermano Pablo, allí mismo, en el 16, ¿podrías leer del 7 al 10? En aquel tiempo vino el vidente Enaní a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuando te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los sirios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Por los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra mí. Hermanos, ¿por qué los creyentes, por qué los cristianos creemos en la Biblia? Bueno, por muchos factores, por muchos elementos. Pero uno de los más importantes por los cuales los cristianos creemos en la Biblia es porque la Biblia nos cuenta la verdad. Nos cuenta la verdad de los hombres. La Biblia no es un libro que nos habla de hombres y de mujeres. La Biblia es un libro que nos habla de cómo Dios, un Dios perfecto, soberano y santo, a través de la historia humana, ¿sí?, en su misericordia, ha usado hombres imperfectos en sus planes, en sus propósitos. Y cómo muchas veces, aún, ¿verdad?, con esos defectos, les dio la oportunidad de poder servir. En ninguna parte de la Biblia, hermanos, se esconde cuál era la vida real de una persona. Tal vez alguien puede decir, bueno, ¿qué tal si no se escribió que él era esto y a la mera hora era el otro? No. La palabra de Dios nos habla de un hombre, hermanos, que hasta ahorita con lo que hemos estudiado, ¿cómo podrías calificar la vida de Asa? Hermanos, pregunto. Pues ideal, ¿no es cierto? Un hombre de fe, un hombre temeroso de Dios, un hombre que propuso una reforma impresionante, un hombre que hizo una oración, híjole, como pocos, un hombre que vio la victoria, porque dice la palabra de Dios que Dios deshizo a sus enemigos. Que Asa, hermanos, prácticamente con su ejército lo que hizo fue sí luchar, acabó con ellos, fueron dispersados y levantó grande botín. Pero en la medida en la que pasó el tiempo, en la que pasaron los años, dice la palabra de Dios que llegamos al año 36, que viene otro enemigo, en este caso las tribus del norte, su propio pueblo, y que Asa, en lugar de orar a Dios como en la primera ocasión, ¿qué es lo que hace? Toma del tesoro de la casa real, le paga a otro pueblo, ¿verdad? En aquellos tiempos había naciones que se vendían como mercaderes, como mercenarios. Les dice, haz alianza conmigo, ¿verdad? Para que yo pueda enfrentar al pueblo del norte. Y no conforme con eso, más tarde Dios le manda al profeta Hanani para decirle, oye, ¿por qué actuaste de esa manera? El otro ejército no era grande, no era más poderoso, y porque tú oraste a Dios, Dios lo dio en tus manos. ¿Por qué no confiaste en Dios? ¿Por qué no oraste? ¿Y qué hizo el rey con el profeta, hermanos? Dijo, oye, gracias por recordarme lo que tengo que hacer. Se me pasó. ¿Qué hizo? ¿Pablo? Se enojó y lo metió en la cárcel. Más tarde, dice la Biblia, en el año 39 enferma de los pies y en lugar de buscar a Dios, va a los médicos, dice la Biblia. Quiero abrir un paréntesis. La medicina en ese entonces no existía.
La palabra hebrea que se traduce como médicos no es incorrecta. Es una palabra aplicable para los médicos de aquel tiempo. Pero entonces, ¿qué hay de malo en ir al médico? Es que en aquel tiempo los médicos, la palabra hebrea que se traduce como médicos, se refería a curanderos. A curanderos que con artes mágicas, ¿sí?, curaban a las personas. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, en la vida de Asa? Sinceramente no lo sé. Una probabilidad que puede existir es la siguiente. Insisto, una probabilidad que puede existir es la siguiente. Un gran número de seres humanos, entre más envejecemos, nos hacemos más miedosos, más temerosos, porque observamos nuestra debilidad física y eso muchas veces también afecta a nuestra fe. Y entonces, en lugar de buscar en primer lugar la ayuda de Dios, buscamos la ayuda del hombre. No sé si me explico. Ahora, no quiero sonar ofensivo, hermanos. Yo mismo ya soy un hombre de 52 años, no soy un niño. ¿Pudo haber pasado esto con Asa? No lo sabemos. Pero si aún fuera eso, no es una justificación. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que la palabra de Dios, no lo tengo en mis notas, dice en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Y mientras usted y yo llegamos a segunda a los Corintios, capítulo 5, lo que podemos realmente concluir es: él descuidó su vida cristiana. Él descuidó su oración. Él se olvidó en ese tiempo, hermanos. Quizás pensó que el enemigo no era tan grande y que no necesitaba orar a Dios. Y dijo: mejor me hago de amigos. Tengamos cuidado, hermanos, cuando creemos que lo que vivimos sí está en nuestras fuerzas. Sí lo podemos arreglar nosotros. ¿En esto para qué oro? Esto sí lo puedo arreglar yo. No, siempre tenemos que buscar a Dios. Siempre. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 18 en adelante. Me interesa que lo leamos todos. Escucho todavía algunas páginas por allí. No les puedo decir que escucho unos dedos ver el celular, ¿verdad? Pero ya todos estamos allí. Bien, dice la palabra de Dios: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto, hermanos? Porque Pablo está viviendo circunstancias adversas y se da cuenta que está envejeciendo, que ya no es el muchacho, ¿verdad?, que hacía sus recorridos, que iba por aquellos lugares, quizás estableciendo iglesias. Vamos a leer un poquito atrás entonces el contexto. El 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Dice Pablo: sí es cierto, me estoy envejeciendo. ¿Qué puedo hacer para detenerlo? Hermanos, ¿qué puede hacer el ser humano para detener el envejecimiento? Nada. Pero si confiamos en Dios, interiormente podemos irnos renovando. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si acaso fue esta la razón por la cual Asa pecó, confiando en el hombre y confiando mejor en los adivinos en lugar de Dios, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que finalmente, los últimos 2 años de su reinado, tuvo que cederle ese trono a su hijo Josafat, del cual predicaré yo más adelante, a causa de la enfermedad. Lo que sí sabemos es que si él hubiera orado a Dios, no hubiera tenido la necesidad de buscar la ayuda humana, no hubiera tenido que buscar la ayuda de los adivinos, quizás, y digo quizás porque no siempre Dios lo hizo, Dios lo hubiese sanado. Pero cuando leemos la Biblia acerca de Asa, ¿cómo recapitula la Biblia la vida de Asa? 2 Corintios 15, 17 y 16, 13 y 14, y con esto voy a terminar. Hermanos, estamos aprendiendo el día de hoy que para que un hogar
una ciudad o un país cambie, lo primero que se necesita es una reforma religiosa. Una reforma religiosa no de costumbres, no de hábitos, sino en el que se quita la idolatría. Todo aquello que no agrada a Dios se saca, en el que se busca su palabra, en el que se considera únicamente a Dios como Dios y en el que se le ora, considerando siempre que Él tiene la última palabra, sin importar aquello que nosotros veamos. Que si queremos ver milagros, tenemos que orar a Dios confiando en que lo enfrentamos aquello que vivimos, porque Dios está con nosotros, por su nombre, porque Él apoya al fuerte o apoya al débil. Porque Él puede dar la victoria. Segundo de Crónicas 15:17. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Segundo de Crónicas 16:13 y 14. Y durmió Asa, es decir, murió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Hermanos, ¿a qué tipo de reyes se enterraban de esa manera? Pregunto. A los mejores. A los mejores reyes se les enterraba con este honor. A los demás ni siquiera se les llevaba a su propia casa, a sus propios sepulcros. Hermanos, la Biblia no miente, no pretende engañarnos. No nos habla de hombres imperfectos, o más bien de hombres perfectos, sino de hombres imperfectos. La mayoría, hermanos, de vida de Asa se caracterizó por honrar a Dios y así se le recordó a él. Ojalá hubiese confiado en Dios en la última guerra y en su enfermedad. Ojalá que tú y yo confiemos en Dios siempre. Y que sea la debilidad física, mental, emocional, por cualquier cosa, nuestra fortaleza siempre esté en Dios. Y que nosotros como David peleemos en el nombre de Jehová de los ejércitos.